que es viva y eficaz. Bienvenidos todos. ¿Ya estamos ahora sí conectados, Michelle? ¿O todavía no? Listo, pues no veo aquí que estamos conectados. No, muy bien. Es que no sé si estamos conectados. No sé, no veo el video. Ok, muy bien. Pues ya estamos transmitiendo desde Jalisco, México. Desde Jalisco, México. Bienvenidos todos los que estamos acá reunidos y los que nos están viendo también a través de estos medios de comunicación. Bendecidos en Cristo. Un abrazo para ustedes, para cada persona que se está conectando y se va a conectar a este servicio de adoración y de conocimiento de la palabra de Dios. Bienvenido cada persona también que nos está viendo, o sea, de manera directa o diferida también a través de los medios de comunicación. Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Son todos bienvenidos. Y cada persona que nos ve de cualquier ciudad, poblaciones de la República Mexicana, también son todos bienvenidos en Cristo Jesús. Y vamos a continuar con la enseñanza acerca de promesa de Abraham o pacto eterno. Si tuviese oportunidad, usted que nos ve a través de estos medios de comunicación, de compartir la palabra, pues sería excelente, porque vamos a ayudar y edificar a alguien, ¿ok? Vamos a ayudar a alguien. Muy bien, pues aquí está conectado ya el pastor Federico Lara, de acá de Portland, Oregon. Dice: saludos, estimado pastor y familia, les envía saludos el pastor Federico. También el pastor Guido Alberto, de acá de Colombia también, que nos está viendo. Dice: saludos para toda la iglesia de papá. Gloria a Dios. Un abrazo para el pastor Guido, y cada persona que nos está viendo, nos va a ver o se va a conectar también a esta enseñanza, pues igual. Bienvenidos cada uno de vosotros, y pues es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes conectados para aprender acerca de este tema, aprender acerca de Cristo, comer a Cristo, porque realmente es lo que hacemos, ¿no? Comer a Cristo cada vez que aprendemos o entendemos principios espirituales acerca de todo lo que exalta a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que exalta a Cristo. Esa es la idea principal, darle de comer a usted a Cristo, porque realmente ahí está el alimento espiritual que nos va a ayudar a renovar el entendimiento, a transformar el alma, y a fin de cuentas llegar a ser conformados en el alma, porque ya somos a la imagen de Él, en el espíritu, pero conformados a su imagen, y expresar su semejanza aquí en la tierra es lo más glorioso que puede haber. Muy bien, pues vamos a la palabra directamente. Y si tuviese la oportunidad de compartir, hágalo, porque creo que esta enseñanza va a estar, por lo menos, todas las enseñanzas, ¿cuántos saben que todas las enseñanzas, cuando exaltamos a Cristo, siempre son poderosas? Todas. No nos podemos perder un alimento espiritual cuando siempre el todo es Cristo, cuando la cabeza es Cristo, cuando solamente la exaltación se trata de Él. Así es que fuimos creados por medio de Él, por Él y para Él, para expresarlo a Él. Y esa es nuestra idea en este día: no expresar una naturaleza humana, no expresar un pensamiento humano, no exaltar a ningún hombre, sino exaltar a Jesucristo, ¿ok? Vamos a la primera de Pedro capítulo 1, por favor, versículo 18, por favor, al 20. Primera de Pedro capítulo 1, 18, versículo 18 al 20. Dice así la palabra: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa o costosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a quién cree, a nosotros, por amor a esta humanidad, por amor a la iglesia, por amor a toda persona. Es decir, ya estaba destinado el cordero, y eso básicamente era el propósito eterno, el plan, el proyecto, donde Dios tiene que determinarlo inclusive desde antes de crear al ser humano, desde antes de crear las cosas, desde antes de poner al ser humano en el Edén. Él ya había concretado este plan y este proyecto eterno. Ya había destinado un cordero, ya había preparado un cordero, ya había un común acuerdo entre la deidad para poder venir a manifestar ese cordero en los postreros tiempos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora tenemos que aprender acerca de todo lo que representa ese cordero, destinado desde antes de que se fundara incluso el mundo, desde antes de que se fundara esta tierra, desde antes de que Dios fundara el lugar donde iba a poner de habitación de los hombres? ¿Desde cuándo entonces estaba el cordero ya destinado? Ya estaba. Significa que a Dios no le agarró por sorpresa el pecado de Adán. A Dios no le agarró por sorpresa las fallas de los hombres. A Dios no le agarró por sorpresa el diluvio. A Dios no le agarró por sorpresa todo lo que sucedió con Moisés. A Dios no le agarró por sorpresa la situación de Abraham. A Dios no le agarró por sorpresa nada. Entonces, desde el momento que entendemos el propósito eterno del Padre, que ya había un cordero destinado, entonces podemos llegar a conclusiones importantes cuando analizamos la Biblia, la Escritura. Escrituras, Antiguo Testamento y la Biblia en general, el conjunto de libros. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Pacto, la ley de Moisés, Nuevo Pacto en Cristo Jesús. Y por último, Pacto Eterno. ¿Por qué Pacto Eterno? ¿Por qué Nuevo Pacto? ¿Para quién fue Nuevo Pacto? Para los judíos. ¿Para quién es Pacto Eterno? Para toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender con esto? ¿De dónde provenimos? ¿De una promesa dada a un hombre o de un pacto eterno entre la deidad? ¿Por qué Hebreos 13:20 nos habla por la sangre del pacto eterno o del cordero eterno? ¿Por qué Hebreos 13:20? Mire, podemos ver Hebreos 13:20. Y el Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ahora, algunos creen que la palabra Hebreos 13:20, o por lo menos aluden pues de que si Hebreos, el libro de los Hebreos obviamente fue escrito para ¿quién cree? Pues para los judíos de la época, ¿no? Convertidos sobre todo a Cristo Jesús. Algunos todavía endebles, niños, débiles, sin fundamentos, todavía combinando gracia con ley. Para ese tipo de público fue escrito esta carta. El asunto está, ¿por qué Pablo les escribe la carta a los hebreos? Ahorita no la vamos a analizar, pero vamos a hacer un estudio profundo de la carta a los hebreos para entender Hebreos 13:20. Mire, para poder llegar a Hebreos 13:20 tenemos que durar muchas horas analizando el libro de los hebreos y poder llegar a determinar que este pacto eterno que se refería a Hebreos 13:20 no se refería a un nuevo pacto que Dios estableció con los judíos. Sí sabía que dijo que él había establecido un nuevo pacto con ellos y que iba a poner las leyes en sus corazones, según Hebreos 8 y Hebreos capítulo 10. ¿Sí sabía eso? Y a ellos les dice que iba a establecer un nuevo pacto. En Jeremías estaba ahí escrito por el profeta Jeremías, a ellos. El único problema, ¿por qué a ellos les habla el nuevo pacto? ¿O qué representa para ellos un nuevo pacto? ¿Dejar uno viejo y establecer uno nuevo? Y por eso les dice que es nuevo. La pregunta es, ¿ese nuevo pacto para los judíos ya existía para la humanidad en general, incluyendo judíos y gentiles? O sea, son preguntas que nos debemos hacer, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿de dónde provenimos? Según Gálatas capítulo 3, si leemos Gálatas capítulo 3, Dios hizo dos promesas, o las promesas más bien, que Dios la hizo para dos personas, en lo natural y en la realidad eterna, de lo eterno. Gálatas capítulo 3, si lo podemos ver ahí por favor, el 16.
Gálatas capítulo 3, versículo 16, por favor. Muy importante entender esto. Muy importante. Gálatas 3:16, ¿ya lo tenemos ahí? ¿Listos? Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Y a quién dice también? Y a su simiente. ¿Qué significa simiente? Descendiente, ¿no? Descendencia. No dice a las simientes o a los descendientes en plural como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Nueva traducción viviente dice: Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos como si significaran muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Eso es, sin duda, se refiere a quién cree: Cristo. Nueva traducción viviente. Ahora la pregunta sería, entonces, cuando Dios le prometió prole en Génesis capítulo 15 a Abraham, esa prole, ese hijo que le estaba hablando Dios a Abraham, ¿de qué se trataba? ¿Se trataba de Isaac o se trataba de Cristo? Ahora, ¿por qué nosotros, o en lo particular hasta lo que hemos analizado ahorita, por qué no creemos que venimos de una promesa? ¿Por qué cree que no venimos de una promesa? ¿Y por qué si venimos de un pacto eterno? Bueno, porque usted va a encontrar en toda la escritura, desde el capítulo, no sé si fue el 8, el capítulo 3, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo, ¿qué más? El capítulo 15, el capítulo 17, y todas esta relación que hicimos nosotros basada en el propósito eterno, cómo Dios trató con la humanidad para venirles a mostrar el pacto eterno, obviamente basado en el sacrificio de corderos, en la sangre derramada y en el holocausto de corderos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dios le mostró a Noé cuando salió del diluvio, ¿qué cree? Dios le dijo: aquí está la tierra, ¿ok? Obviamente que la tierra se la dio por heredad, en el sentido de que le dio la administración de la tierra. En eso podíamos estar de acuerdo, en que le dio por administración la tierra. Y dice que Noé hizo un altar, ¿recuerdan? Altar significa ofrecer un cordero, altar significa sacrificar el cordero, altar significa derramar la sangre, altar significa que haya holocausto, es decir, que se queme el cordero. Eso significa altar. Siempre que ustedes vean en la Biblia altar, significa que hubo un pacto de sangre, donde Dios le mostraba a la humanidad: sabes que te voy a dar esto, Noé, levanta un altar, y ahí mismo se confirma el pacto, un pacto unilateral. Ahora bien, hay personas que no creen, o más bien una persona hizo un comentario que no existen los pactos unilaterales por el término unilateral, que no existía en la época de Abraham. Sin embargo, cuando hablamos de términos, estamos hablando de las condiciones con las cuales se puede dar un pacto. ¿Sí sabían? Ese es un término. Por ejemplo, bilateral. ¿Qué entendemos por el término bilateral en sí? Busquen por favor una definición clara, por favor, ahí, Michelle. Bilateral. ¿Qué entendemos por unilateral? Es importante entender todo eso. Muy bien, saludamos a Rosalba Morales, Dianita Gastelum y todos los que se van a conectar. Pues si tiene oportunidad, comparta este tema tan trascendental, mi hermano. Como le digo, 1 de junio del 2023, una publicación donde decía: ¿de dónde venimos? De una promesa grande y de un pacto eterno. Obviamente hubo diferencias de opiniones, como ya se los he comentado. Sin embargo, cuando hilamos al propósito eterno, la realidad de lo que representa, si venimos de una promesa, de un pacto, nos damos cuenta que Dios siempre hizo pactos con el ser humano.
Desde el momento que pecó, Adán le mostró ahí el cordero cuando se sacrificó y los cubrió de pieles. Luego lo hizo con Noé, luego hizo en Génesis 12, versículo 7, después de darle las promesas a Abraham, ¿qué cree? Abraham levantó un altar. Nuevamente, la promesa se confirmaba con el sacrificio de un animalito, lo cual representaba cortarlo, derramar sangre, quemarlo, y lo cual era como concretar una promesa y convertirla en pacto. ¿Sí me entienden? Una persona me discutía que no existían los pactos unilaterales en la época de Abraham. Sin embargo, yo le puse ejemplo de Génesis 15. Génesis 15, en lo que Michelle nos busca. Vamos a darle un poquito de contestación a estas personas en Génesis 15 y vamos a aclararles más que nada que sí existen pactos unilaterales escritos en la Biblia. Ahora, el término unilateral, la pregunta sería, ¿existe en la Biblia? En el Antiguo Testamento, en la época de Abraham, no lo va a encontrar el término. Así como tampoco va a encontrar la palabra promesa en Génesis 12. O en Génesis 15 tampoco va a encontrar la palabra promesa, así tampoco va a encontrar la palabra unilateral. ¿Entendemos? Pero, ¿cuál es la definición de promesa? ¿Cuál es la definición de pacto unilateral y cuál es la definición de pacto bilateral? Es lo que tenemos que comprender nosotros. Génesis capítulo 15, versículo 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande y el Éufrates. Entonces, ¿qué dice que Dios hizo un pacto con Abraham? La palabra berit. Hizo un pacto diciendo: yo te voy a dar. ¿Qué representa eso? Yo te voy a dar. Ahora bien, en ese mismo contexto de Génesis 15, ¿qué es lo que le promete Dios a Abraham? Génesis 15, en los primeros versículos, por favor, vamos para allá. Versículo 3, Génesis 15, versículo 3. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será ¿qué? Tu descendencia. ¿Qué está prometiendo Dios ahí? Descendencia Abraham, ¿no? Está hablando de un hijo. Ahora, ahorita leímos en Gálatas 3:16 que la simiente y el hijo no era Isaac, ¿era quién? Cristo, conforme la nueva traducción viviente, ¿recuerda? Entonces el hijo era Cristo, no era. Ahora, para continuar con la misma historia, ahora, este pacto que Dios hizo, donde le dijo que tu descendencia será tal y tal y tal, y que te voy a dar tierras, ese pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 15:18, yo le preguntaría, ¿es entre ambas partes, bilateral, o es unilateral, donde Dios se compromete a dar descendencia y tierras? Dios se compromete a dar un hijo, ¿no? Ese es el hijo que te va a heredar, un hijo, Abraham. Y luego le dice en el versículo 8, Abraham contesta: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de qué? Heredar. ¿De qué está hablando? Herencia. ¿Estamos de acuerdo que es herencia o no? Es decir, una promesa se convierte ahora en ¿qué? En algo que va a heredar un hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y si algo que va a heredar un hombre es una herencia, ahora, ¿a quién le corresponde cumplir la herencia? ¿A Abraham y a nuestro Padre Celestial, o solamente a nuestro Padre Celestial da la herencia? Vaya, tan sencillo. Venimos de una promesa que se convierte en una herencia y luego se convierte en un pacto, ¿ya? Porque se sella con la sangre, se sella con el fuego de Dios que pasa por el medio de los animalitos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Que una antorcha pasaba por el medio de los animales. Ok, era la manera en que se confirmaba un pacto con la sangre derramada de animalitos, ¿ok? ¿Sí? Pero ¿qué creen? Ahorita lo que vamos a ir para allá, está tan interesante esto, que no nada más
un pacto bilateral, es decir, berit, la palabra berit, ¿qué cree que significa también? Un pacto bilateral entre dos partes. ¿Qué cree que significa? Que ambas partes, uno se tiene que comprometer a cumplir la parte que les toca, ¿ok? Pero ¿qué cree? Ambas partes juramentan. Tienen que jurar respecto a ese pacto que están realizando de cumplir la parte que les corresponda, pero es mediante juramento. ¿Sí sabe que en el Antiguo Testamento de esa manera hacían los pactos? Mediante juramento. Aparte del sacrificio de animales, era el juramento. ¿Ok? Yo te juramento y te juro, Filigonio, que voy a cumplir mi parte del pacto. Y Filigonio me jura que va a cumplir su parte del pacto. Y eso lo vamos a ver ahorita también, obviamente. Para poder llegar a entender que sí existían en el Antiguo Testamento pactos unilaterales y pactos bilaterales. Porque una persona me decía en un comentario que no existían pactos bilaterales, que eso solamente surgió como en el posmodernismo, pues para que me entiendan, en la actualidad, porque si alguien te dejaba una herencia o una donación, que si bien es cierto era un pacto unilateral, pero en la actualidad lo hacía la gente, más bien, el término unilateral surgió recientemente para que la gente no pagara impuestos. En otras palabras, yo le hablé de Génesis 15 a la persona y le dije, mira, aquí está un pacto unilateral. Dios se compromete a dar tierras e hijo. Y Dios le dice, tráeme estos animalitos, ¿y qué cree? Pártelos por la mitad. Llega la noche, Dios, a través de una antorcha de fuego, Dios cruza por el medio de los animalitos sin que Abraham intervenga, porque en un pacto tenían que intervenir los dos, pasar por el medio, ¿sí sabían? Y ambos tenían que juramentar. Entonces, cuando Dios estaba pasando por fuego, Dios estaba confirmando el pacto, Dios estaba ratificando el pacto, Dios estaba dándole legalidad a una promesa. ¿Entendemos? Una vez que di toda mi explicación bíblica de Génesis 15, la palabra berit, y luego ya usted se va a Génesis 17 y se va a encontrar un pacto unilateral, la misma palabra berit. Génesis capítulo 17, por favor. Si podemos ir para allá. Bueno, concepto de pacto unilateral. Es un acuerdo contractual que genera obligaciones para una sola de las partes, como el contrato de donación. Un pacto es un contrato, pues, que genera obligaciones, pero solamente para una de las partes. Ese es el término de pacto unilateral. Ahora, si Génesis 15 coincide con las características de un pacto unilateral, no necesita la Biblia decir que fue pacto unilateral para que se concrete las condicionantes de un pacto unilateral. ¿Estamos entendiendo ahí? Entonces esta persona me decía, no existen pactos unilaterales, solamente es un concepto moderno para que la gente le donen cosas y no pague impuestos. Bueno, la verdad es que estaba muy fuera de la realidad de esta persona, ¿no? Si alguien va a querer defender, y bueno, ¿cuántos saben que respetamos a los que creen en promesa? Que vienen de la promesa de Abraham, y respetamos a los que creen en el pacto eterno. Ambas partes los respetamos, pero tenemos que analizar la Biblia de acuerdo al contexto general, de acuerdo al propósito eterno, ¿ok? ¿Qué es lo que hila, qué es lo que engrana con el propósito eterno? Entonces la persona esta me decía, no, pues no existen pactos unilaterales en la época de Abraham. Aún así yo le demostré con Génesis 15 que sí existían pactos unilaterales, donde alguien se derramaba la sangre de un cordero que simbolizaba, tipificaba a Cristo, ¿ya? Y Abraham, ¿qué tenía que hacer? Recibir la herencia. ¿Cuántos saben que ahorita leímos que era algo que iba a heredar Abraham? ¿Están de acuerdo que iba a heredar? La herencia, mi hermano, de por sí la herencia, por el mismo concepto de herencia, si usted le deja algo a sus hijos, ¿usted cree que le va a exigir algo a sus hijos para que se cumpla el contrato o la legalidad de ese pacto de la herencia? La herencia solamente tú le regalas a tus hijos y tus hijos reciben la herencia. No tienen que cumplir una condicionante necesariamente para recibir la herencia. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué iba a hacer Abraham? Heredar. De por sí la herencia ya es un pacto unilateral, mi hermano. Ahí está demostrado que sí existían pactos unilaterales. ¿Captamos? Génesis 17, por favor.
Versículo, aquí vamos a ver la misma palabra berit, pero en un pacto condicional o bilateral. Vamos a Génesis capítulo 17, por favor, rapidito. Dice en el versículo 7, por favor. Y también versículo 2, por favor. Génesis 17, versículo 2. Primero Génesis 17, 2. Ponme una traducción un poco más entendible, por favor, ahí, Michelle. Nueva traducción viviente dice: yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable, le dice Dios. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el pacto de Génesis 17, versículo 2 y el versículo 7? Dice: yo confirmaré mi pacto contigo, con tus descendientes después de ti, generación en generación. Este es el pacto eterno: yo siempre seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Nuevamente, ok. Ahora, el pacto de Génesis 17, ¿qué cree? ¿Qué cree que llevaba como obligación? Y por lo cual no era unilateral ni incondicional. Porque se tenía que comprometer el hombre a ¿qué cree? A ser circuncidado. ¿Recuerda? Y el que no se circuncidaba, dice Génesis 17, que tenía que morir. ¿Recuerda? Entonces ahí, esto nos está hablando de un pacto bilateral, donde el que incumplía tenía que morir. Porque incumplía, no guardaba el pacto que había hecho bilateral con otra persona. Tenían que morir. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el pacto de Génesis 15 y Génesis 17? En que en Génesis 15 Dios sacrificó corderos, y que en Génesis 17 Dios sacrificó y derramó sangre de humanos. ¿Sí sabía o no? En el pacto de Génesis 17, por favor. Génesis 17, por favor. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Estamos viendo que hay algo muy parecido a Génesis 15, como que iba a tener descendencia. ¿Estamos de acuerdo que es muy parecido? Como si Dios les fuera a dar descendencia. Podemos ver que es muy parecido a Génesis 15 en ese sentido. Pero más adelante, mire. Más adelante dice, versículo 9, ahí viene la gran diferencia entre el pacto unilateral y este pacto bilateral entre dos partes. Génesis 17, 9 dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. ¿Qué cree que significa guardarás mi pacto? ¿Qué cree que significa? Pues ya te corresponde hacer tu parte, ¿no, Abraham? Igual que la ley. Sí sabe que en la ley tenía que guardar los mandamientos, ¿verdad? Deuteronomio 28. Si guardares mis estatutos, mis mandamientos, entonces vendrán sobre ti todas las bendiciones. Es decir, bilateral. Tú cumples, yo cumplo. Yo cumplo, tú cumples. Ambas partes. Entonces, en este pacto bilateral es un acuerdo que genera obligaciones recíprocas para ambas partes. Pero aún vamos a ir más allá. Un pacto es donde dos personas se juramentan. Eso es en la antigüedad también. En la antigüedad, en Génesis, vamos a encontrar pactos donde se juramentan. Dos personas juran cumplir la parte que les corresponde del pacto. ¿Sí sabía que eso es también un pacto, juramentar? Es decir, juro de que voy a cumplir la parte de mi pacto y tú juras que vas a cumplir la parte de tu pacto. O sea, eso también es un pacto, pero es bilateral. Génesis 15, Dios sacrifica animales. Génesis 17 ya no se sacrifican animales. ¿Qué cree que se sacrifica? ¿Cuál es la sangre que se derrama? Ya no es de animales, es del hombre, del ser humano. ¿Por qué? Les cortan el prepucio y ya no hay sangre de animales, hay sangre de hombres. El pacto de Génesis 17 representa a los de la ley, aunque todavía no existía ley en ese tiempo, pero representa a aquellos que iban a venir a vivir por obras. El pacto de la circuncisión representa a aquellos
y era un pacto y era una señal externa que Dios les daba para decirle al ser humano: no le agregues obras a mi obra perfecta, no quieras añadirle a la obra perfecta de Cristo. Y si le añades obras a la obra perfecta de Cristo, como Abraham le añadió, incluyéndole un bebé llamado Ismael de Agar, como Abraham le ayudó a Dios a través de sus obras que cree, ahora Dios tenía que hacer un pacto donde le dijera al hombre: te va a doler. ¿Quieres vivir por tus obras? Vas a sufrir. ¿Quieres vivir por tus obras? Te va a doler y te va a costar, para que no creas que tú te lo puedes ganar. El favor de Dios no te lo puedes ganar. Es por mí, porque yo te lo doy, porque te lo regalo, porque es mi gracia. ¿Se ha dado cuenta? Todo esto no es más que un simbolismo de lo que representa ahora lo que vivimos en Cristo Jesús. ¿Entendemos? Entonces, ¿hay pactos unilaterales? Sí, Génesis 15 lo puede ver. ¿Hay pactos bilaterales en la Biblia? Sí, Génesis 17. Ahora, ¿necesita estar la palabra unilateral o bilateral para que exista la condicionante de que ese tipo de pactos existen? No es necesario. No es necesario. Así como Dios promete cosas en Génesis 12, promete cosas en Génesis 13, descendencia, promete descendencia en Génesis 15, Génesis 17. Dios promete, pero nunca se menciona la palabra promesa, pero a fin de cuentas es una promesa. En otras palabras, una promesa que se confirma con el sacrificio de animales, y más aún entendiendo que hay una juramentación entre ambas partes, se convierte en un pacto bilateral. Pero si nada más es uno el que juramenta que cree, es un pacto unilateral. Si una persona está defendiendo, bueno, esto no se trata de andar peleando con nadie, ¿no? Ni se trata de defender una postura de nada. Estamos haciendo un análisis crítico, objetivo, acerca de lo que representa o promesa o pacto eterno. Promesa, hablando de pacto eterno. No se trata de inclinarse hacia ningún lado. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Una persona quiso demostrar, una persona que cree que venimos de una promesa de Abraham, quiso demostrar, quiso poner argumentación de que venimos de una promesa, porque en la época de Abraham no existían pactos unilaterales. Póngase a pensar. ¿Yo podré creerle a esa persona cuando realmente sí existen pactos unilaterales? Por eso le digo, vamos a encontrar mucha información por internet, vamos a encontrar enseñanzas, vamos a encontrar doctrinas, pero ¿cuál es la verdadera y correcta doctrina? Aquella que corresponde y solamente exalta a Cristo. ¿Captamos? Exalta su gracia maravillosa. Hay personas echándole leña a la gracia, pero ni siquiera entienden que venimos de un pacto eterno, ni siquiera entienden que Dios fue el que se proveyó de cordero, ni siquiera entienden que el hombre no tiene que hacer nada para que reciba lo que se le dio por gracia. Y andan echándole leña a la gracia, ni siquiera entienden esto. Pero bueno, todos estamos creciendo en el conocimiento. Yo no lo sé todo, y todos estamos siendo edificados por otros maestros, ¿ok? También, eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, para continuar entonces, vimos por ahí el domingo que también Sara y Agar, según Gálatas capítulo 4, representan ¿qué? Dos pactos, ¿no? Sara y Agar representan los dos pactos, lo que quiere decir que Sara y Agar sirvieron para un propósito específico de ser solamente sombras, tipos y figuras de lo que representaba la realidad de lo eterno en Cristo Jesús. ¿Quién era Agar según Gálatas capítulo 4? ¿Le recuerda que lo leímos? Pues los judíos que viven en el monte del monte Sinaí, creo algo así dice, ¿no? Gálatas capítulo 4. Aquellos judíos en lo natural no provienen de Isaac, provienen de ¿quién? De Ismael. Y están en esclavitud, ¿sabía? Eso dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿a quién representaba Isaac, el hijo? ¿A quién representaba? Pues todo eso lo vamos a ver ahorita, para entender y continuar con el tema de pactos y quitar la ideología de que venimos de una promesa. Y cuando usted entiende que Pablo está hablando de promesas en Gálatas capítulo 3, cuando entiende que está hablando de promesas en Romanos capítulo 4, cuando entiende que está hablando de promesas en Hebreos capítulo 6, entonces usted va a relacionar todo de que Dios hizo promesas a Abraham, sí, pero las confirmó siempre con pactos.
Entonces ya no es promesa sola, es promesa confirmada con el ofrecimiento de un animalito sacrificado y quemado, lo cual representa que cree un pacto. Promesa con el sacrificio y derramamiento de sangre se convierte en un pacto. ¿Captamos? ¿Sí o no? Ok, saludamos al hermano Ricardo Vilés acá también, que nos está viendo desde el país Chile. Dice gracia y paz. Un abrazo para usted, bendecido en Cristo. Vamos a continuar entonces. Las preguntas que nos debemos de hacer muy importantes antes de continuar. ¿Qué pasaría, qué hubiera pasado si Abraham no le ayuda a Dios con Ismael y con Agar? ¿Qué hubiera pasado? Una pregunta muy importante, ¿no? ¿Realmente Dios le hubiera hablado a los hebreos, a los judíos en el libro, a los hebreos? Les hubiera dicho, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. ¿Les hubiera dicho Dios en el libro de los hebreos? ¿O la epístola de los hebreos? Pues, ¿usted qué cree? Si ahora le dice establecer un nuevo pacto, significa porque estableció un pacto de la ley de Moisés antes, ¿no? Y por eso dice, voy a establecer un nuevo pacto. Pero que en lo eterno era un pacto que ya existía desde antes de la fundación del mundo. ¿Captamos? Pero sin embargo son preguntas que vamos a dejar ahí al aire, ¿no? Lo vamos a dejar al aire para que los demás puedan luego analizarlo, y lo vamos a analizar nosotros también. Muy bien, ahora vamos al famoso, después de Génesis 17, pues se va con los filisteos, nuevamente se va con el otro rey diferente, se llamaba ¿cómo se llama el rey ese? Se me va Abimelech. Luego llegamos a Génesis capítulo 20 y va a encontrar usted toda esa situación de Abimelech. Génesis capítulo 21 y comienza el nacimiento de ¿quién cree? ¿El nacimiento de quién? De Isaac. ¿Ya? Ahora la pregunta sería, ¿cumplió la promesa Dios en lo natural? ¿Cumplió la promesa? ¿O cumplió el pacto? ¿Dios cumplió la promesa? ¿Pero por qué cumplió una promesa Dios? Porque esa promesa se convirtió en pacto, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Se convirtió en pacto, por eso Dios cumplió la promesa, no porque Dios no cumple promesas. No sé si me están dando a entender. Segunda carta de los Corintios, creo capítulo 1, versículo 20, o 1 Corintios 1, 20 dice, porque todas las promesas son de Dios son ¿qué? En Cristo sí, son sí, ¿no? Sí. O sea, entonces, en otras palabras, todas las promesas, ¿a quién iban apuntando? A Cristo. Nuevamente, Gálatas 3:19, por favor. Reina Valera 60. Gálatas 3:19. ¿Ya? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniese ¿quién? La simiente. ¿Quién es la simiente? Gálatas 3 dice es Cristo. Pero la simiente, la ley fue añadida a causa de ¿qué? Por las transgresiones, pero era por un periodo determinado hasta que viniese ¿quién? Hasta que se manifestara, ¿no? Estamos de acuerdo que es hasta que se manifestara. Hasta que se manifestara la simiente. Entonces la simiente es Cristo, pero esa simiente es a quien fue hecha ¿qué? La promesa. Entonces todas las promesas que hablaban y apuntaban a Abraham, o que Dios le dio a Abraham, eran promesas también para la simiente de Abraham, es decir, Cristo. Si Dios le prometió descendencia natural a Abraham, ¿qué cree? La descendencia en el espíritu espiritual, la nueva creación se la prometió a quien cree, a su hijo Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Estamos viendo sombras, tipos y figuras, pero comparándolos con la realidad.
¿ya? Comparándolos con la realidad. Muy bien, entonces Génesis 21:5, era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Estamos de acuerdo, sí? Luego, ¿qué pasa más adelante? Echaron fuera a Ismael y a Agar. Esa es la siguiente historia. ¿Por qué tuvieron que desechar a Agar y a Ismael? ¿Por qué cree? Porque venían de un pacto. Ellos venían de un pacto en la carne, humano. No venían de aquello que proyectaba la imagen de Cristo. Porque nunca fue la intención del Señor que el hombre viviera por sus obras, que se ganara la justicia por sus obras, que se ganara el favor de Dios por sus obras, que se ganara la bendición por sus obras. Nunca fue la idea de Dios. Digo, esto es para los que no creen que es por gracia todo, ¿me entiende? Para aquellos que creen que tienen que añadirle obras a lo que Cristo ya hizo. Es para ese mensaje. Entonces, ¿por qué tuvo que desechar a Ismael y a Agar? ¿Por qué cree? Porque no se trata de ganarnos el favor del Señor, sino que Él proveyó todo para nosotros como humanos, como humanidad. ¿Ya? Viene toda la historia. Y luego ya llegamos al clásico 22. Y ahí donde va a comenzar la historia. Palabras importantísimas que tenemos que ver en esta figura, en esta sombra y en este tipo de Cristo y de la iglesia. ¿Ya? Cosas importantes vamos a ver en Génesis 22. Ya Dios trató con Abraham, ya Dios le dio el descendiente en lo natural. Entonces, ¿qué hacía falta después de que le dio Isaac? ¿Qué cree que le hacía falta a Abraham? O darle a conocer al ser humano a Abraham. ¿Qué cree que le hacía falta después de... Bueno, ¿cuántos saben que cumplió la promesa de Isaac? ¿Sí la cumplió o no? ¿Por qué la cumplió? Porque era un pacto que Dios había hecho de sangre, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué necesitaba mostrarle a Abraham, este hombre de fe? ¿Qué necesitaba Dios mostrarle a Abraham? Que ya se había cumplido en lo natural el pacto de traer a Isaac. Ahora, el pacto, ¿qué le tenía que mostrar Dios a Abraham? Al hijo. ¿Sí sabe que le tenía que mostrar? Bueno, ya le mostró Isaac, ¿no? Ahora, ¿quién tenía que manifestarle Dios a Abraham? A Cristo. Por eso cuando llegamos a la historia de Génesis 22 es tan trascendental para entender que fue la primera vez que Dios jura. Y no juran los dos, jura nada más Dios. Abraham no jura, jura Dios por sí mismo. Ese es un pacto unilateral, incondicional, mi hermano, para que usted vea que no venimos de una promesa. Ahí es donde se ratifica el pacto que Dios había hecho. Ahí es donde se ratifica el pacto eterno, cuando le muestra a Abraham esto. ¿Ok? Génesis 22, por favor. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios, ¿a quién? A Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, hola. Algo así, ¿no? Está como la otra vez, está en una película de, me da mucha risa, está en una película de ya del medieval, ¿no? Donde se peleaban de esos, donde usaban castillos y espadas, y no sé si eran los moros, los musulmanes, pues con los cruzados. Y resulta que en la misma película pues llega un cruzado, un pequeño, nada más para quitarle el sueño, pues. Y resulta que llega en la misma película, pues se supone que tienes que hablar un lenguaje antiguo, ¿no? Y luego le dice, hola, ¿cómo estás? Y la palabra hola, pues usted cree que se usaba en aquella época. Me dio mucha risa, ¿no? Porque le dice hola en la película. Se supone que estás viendo una película antigüita, ¿no? No tienes por qué mencionar la palabra hola. Bueno, eso para que despierte. Entonces, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Ahora la pregunta es, ¿qué significa la palabra probar? La palabra probar, por favor, verifíquela, analícela, no es mi idea, es lo que en el idioma hebreo es la palabra nasá. Es una raíz primaria y significa probar, significa intentar o hacer el intento, significa practicar, significa hacer la prueba, significa probar algo
con el uso. Ahora, si usted quiere ver realmente qué significa la palabra probar, porque muchos se han agarrado de esta palabra y de la historia de Abraham para decir que Dios le pidió la vida de su hijo. ¿Sí sabía? Sí sabía que hermanos en Cristo, cuando han muerto sus familiares o sus hijos, sabía que dice, pues si Dios le pidió la vida de Isaac, pues quién soy yo para que mi hijo no me lo haya pedido y ahorita lo tengan en la funeraria. Sí sabía que a causa de la historia de Génesis 22, muchas personas creen que Dios está pidiendo la vida de sus hijos. Que si un hijo se enferma y murió, dice, bueno, es que si Dios es tan soberano que Él hace lo que quiere, y si Dios le pidió la vida de su hijo Abraham, pues quién soy yo para que no se lleve a mi hijo también al más allá, a la tumba. Pero la pregunta, la respuesta que deberíamos dar a ese tipo de gente, ¿realmente sacrificaron y mataron a Isaac? Entonces es intrascendente cuando alguien dice que Dios anda pidiendo la vida de los hijos o familiares. ¿Sabía? Muy bien. Entonces, ¿qué significa la palabra probar? Nuevamente, significa practicar, hacer la prueba, significa intentar algo, probar algo, practicar algo. Todo eso significa la palabra prueba y lo vamos a ver específicamente, por ejemplo, en el caso de Jueces capítulo 6, versículo 39. Ahí lo vamos a ver la palabra prueba para que usted entienda. Jueces capítulo, ¿qué le dije? 6, versículo 39, ¿ya? Para que entienda bien qué significa la palabra probar. Para que no entienda, con mucha gente malentiende, pues es que Dios me está probando con esa enfermedad, es que Dios me está probando con ese problema financiero, es que Dios me está probando. Olvídese, la palabra probar no significa que Dios está tratando de hacer cosas malas para conocer el corazón de los hijos, pues no se trata de eso. Jueces capítulo 6, versículo ¿qué? Vamos a leer un poquito de la historia, ¿no? 36, Jueces 6:36. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era. ¿Qué es un vellón? Por favor, creo que es un paño, algo así, ¿no? Yo pondré un vellón, algo así como una tela de lino, no, algo así. Bueno, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, es decir, en el campo, en la siembra. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Qué estaba diciendo Sansón? Bueno, si me vas a usar a mí para liberar a Israel, ayudarlo, entonces voy a hacer ciertas señales. Muchos cristianos andan así en la actualidad, ¿sabía? Voy a abrir la Biblia a ver qué me dice y me das una señal. Ese ¿cómo le puedo decir? Es como adivinación, ese tipo de cosas, ¿sabía? Aunque usen la Biblia. Y gente diciendo, es que si pasa si pasa una persona con rojo, de color rojo, entonces significa que, Señor, si quieres que hoy que me congregue y vaya a unirme con la iglesia, ¿no? Algo así. Ese tipo de señales no existen, mi hermano, solamente fue en la época de Sansón y por la locura de Sansón, ¿no? Versículo 38, aconteció así pues que cuando se levantó en la mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Bueno, antes, ¿no? Más Gedeón, bueno, quedamos en el 37, ¿no? He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció, dice el 38, así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Se cumplió la señal de Sansón, ¿sí? Versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora otra vez que con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿En qué parte viene la palabra probar aquí? ¿En qué parte viene?
Pues en el versículo, ¿dónde le dije? Se me perdió. En el 6:39, mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablaré otra vez, solamente probaré otra vez con el vellón. ¿Qué significa? Que estaba haciendo otro intento Sansón de que Dios le diera una señal de que él fuera a salvar a Israel. ¿Estamos de acuerdo? Probar significa que lo intentó de otra manera, pues. ¿Sí estamos entendiendo eso? Bueno, ahora vamos a otro texto bíblico para entender la palabra probar. Primera de Reyes capítulo 10, por favor. Primera de Reyes capítulo 10, por favor. Versículo 1. La reina de Sabá con Salomón. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle ¿con qué? Con preguntas difíciles. ¿Qué venía a probar la reina? ¿Qué venía a probar? La sabiduría de Salomón, ¿estamos de acuerdo? 1 Samuel 17:39, otro caso. 1 Samuel 17:39, ¿ya? Otra historia. ¿Listos? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. ¿Cuál era la historia pues entre Saúl y David en ese momento? Bueno, que David era un hombre del campo y que siempre estaba acostumbrado a pelear contra osos, animales salvajes y todo, y nunca usaba una estructura metálica como los soldados de aquella época. ¿Sí sabían? De tal manera que David quería pelear con el filisteo y Saúl le dice, versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó con coraza. ¿De qué lo armó entonces Saúl a David? Con un atuendo, con un traje de soldado. ¿Cuál era la diferencia entre pelear sin el traje y con el traje? Bueno, con el traje era más pesado pelear, ¿no? Por eso dice que Saúl vistió al rey David. El 39 dice, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. ¿Qué significa que nunca había hecho la prueba? Pues nunca había usado un traje y ahora estaba probando usar un traje y agarrar una espada para ver si podía pelear con el traje. ¿Qué significa que probó? Lo intentó por segunda vez de usar el traje, pues. Es una prueba que hizo David para ver si podía usar el traje. Ahora sí entiende la palabra prueba. Es un intento, es un ensayo, es una práctica de algo para ver si van a poder. ¿Ya? ¿Sí le quedó claro? Probar a hacer algo. Probé, ¿cómo le puedo decir? Probé ser primero, maestro de primaria, no me fue bien económicamente, pues ahora estoy probando ser maestro de secundaria, algo así, ¿no? Digo, es el ejemplo que se viene a la mente. Probé ser contador y pues me tuve que ser pastor, algo así. Para los hermanos que se quieran ser pastores porque creen que les va bien económicamente a los pastores, algo así, ¿no? Pues era albañil, hermano, y pues yo veía que el pastor agarraba todos los diezmos de la gente, pues me tuve que ser pastor, probé de otra manera para ver si me iba bien económicamente. Y hay muchos así, ¿no? Bueno, son chascarrillos ahí de todos los que quieren ser pastores, ¿no? Muy bien. Entonces, como no les va bien económicamente su trabajo natural, pues tienen que buscar la chamba de pastor, algo así. Bueno, entonces entendimos la palabra probar, ¿sí o no? Se trata de intentar hacer la prueba, un ensayo, practicar. Eso significa. No se trata que Dios me probó con la vida de un hijo. No, como la gente. Gente cree eso. Dios no anda probando con cosas malas, para que me entienda. Eso es una práctica, un ensayo, lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Pero ¿qué cree? Ahí sí va a haber la ratificación del pacto para con Cristo.
En Génesis 22 sí va a haber la ratificación del pacto para con Cristo. ¿Y qué cree? Abraham lo vio. Abraham lo vio. Por eso le digo, esto va más allá de una promesa, mi hermano. Es que vengo de una promesa que Dios dice a Abraham, va mucho más allá. El trasfondo o pacto eterno, promesa, va mucho más allá, mi hermano. Mucho más allá. Muy bien, Génesis 22. Entonces ya entendimos la palabra probar. Son clásicas esas palabras para entenderlas, ¿no? ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a ver otra palabra hebrea, versículo Génesis 22, por favor. ¿Ya? Versículo 2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, ¿cuántos saben que a primera vista es fuerte esa palabra, ¿no? ¿Qué dice? Ofrécelo en holocausto. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Mátalo y quémalo. ¿Me entiendes? A primera vista, a primera vista. Pero aquí nos tenemos que ir a un trasfondo de la palabra Moriah. ¿Por qué Dios dice, toma a tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah? ¿Qué significa Moriah? Vamos a Moriah. ¿Qué significa Moriah? Pues Moriah significa, es la palabra Moriyah, incluso Moriyah. ¿Sabía que el nombre corto de Dios es Yah? Porque es Yahveh. Yahveh. Más o menos es la pronunciación, ¿no? Entonces, el nombre corto de Dios es Yah, y así se escribe en algunos de los salmos, ¿no? Entonces, por lo menos en algunas traducciones, pues, en algunas traducciones. Entonces, aquí dice Moriyah. Moriyah significa visto de Yah o visto de Jehová, si lo quiere traducir así. Y es una colina en Palestina y proviene de dos palabras raíces, que es Ra'a, que significa literal o figurativamente, significa aparecer, contemplar, descubrir, enseñar, manifestar, mostrar, mirar, observar, presentar, proveer, ver, vidente, visión, visita y vista. Eso significa Ra'a. Moriyah viene de dos palabras raíces, que una es Ra, que significa visión, ver, proveer, Dios será visto, algo así, ¿no? Y la otra palabra es Yah, que significa o es una contracción del nombre de Dios. Significa, así como dice Yah, o el nombre sagrado del Señor. Entonces, esa palabra, desde el momento que Dios le está diciendo vete a Moriyah, o sea, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriyah. Que entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Abraham? Bueno, le está diciendo uno, primero, de acuerdo a la manera en que se compone la palabra Moriyah, Ra y Yah, se compone esos dos tipos de palabras raíces. Entonces significa que le dijo Dios a Abraham, vete, toma a tu hijo Isaac, el único, y ve a esa tierra donde yo me voy a aparecer, donde yo me voy a dejar contemplar, donde tú me vas a descubrir, donde yo me voy a manifestar, donde yo me voy a mostrar, donde tú me vas a mirar, donde tú me vas a observar, donde yo me voy a presentar, donde voy a proveer, donde yo me voy a dejar ver, donde va a haber una visión mía, donde yo te voy a visitar. Eso significa, agarra a tu hijo, ofrécelo para hacer un qué, una prueba, un ensayo para practicar contigo, Abraham, y te vas a ir al monte donde yo me voy a mostrar, donde yo me voy a manifestar, donde tú me vas a ver. Y de ahí partimos para analizar todo Génesis 22, toda la historia, y entender qué es lo que Dios le estaba mostrando a Abraham. ¿Captamos? Y vamos a quitar todos los argumentos que la gente diga, es que Dios le pidió al hijo, que al único que amaba. Mi hermano,
Abraham entendía qué es lo que le estaba diciendo Dios. Lo que no entienden, muchos cristianos son los que no entienden lo que Dios le está diciendo a Abraham. De acuerdo al engranaje que llevamos del contexto histórico, contexto, de acuerdo al propósito eterno, se ha dado cuenta, prometía, se levantaban altares, prometía sacrificio de animales, prometía sacrificio de animales y fuego, prometía y siempre se confirmaba toda promesa con un pacto, derramamiento de sangre. Hasta ahí va la historia, hasta que llega Génesis 17, donde ya no sacrifica animales, sacrifica ahora el prepucio de los hombres, y ahora hay derramamiento de hombres y no de corderos. ¿Ya? Para cuando nace Isaac en el capítulo 21, pues ya habían pasado varios años, obviamente del nacimiento de Ismael, de tal manera que saca a Ismael, porque representan las obras del hombre que quiere ayudarle a Dios, añadirle a lo que Dios iba a hacer en el sacrificio perfecto del Cordero Cristo. De tal manera que llegamos al 22 y aún Dios quiere confirmarle, ratificarle a Abraham todo ese pacto eterno que Dios había ya hecho desde antes de la fundación del mundo, y ahora dárselo a Abraham en una visión clara, ¿sabía? Y ahora poner a su hijo Isaac, y ahora poner a Abraham, hijo Isaac, y un cordero trabado en una zarza. Pero no nada más eso. En ese momento Dios jura por sí mismo, y eso es un pacto unilateral. Pero para eso tenemos que ver las juramentaciones que se dieron en la Biblia. Tenemos que ir a Abraham, cómo se juramentó con Abimelech. Tenemos que ir con Isaac, cómo se juramentó en un pacto con Abimelech. Y podemos ver que un juramento entre hombres era un pacto entre hombres era juramentar cada quien que se comprometía y juraba en cumplir ese pacto, y un juramento no falla, porque es la palabra de alguien jurando por alguien superior, porque juraban por alguien superior de que iban a cumplir la parte que les corresponde del pacto. Llegamos a Génesis 22 y dice que Dios jura por sí mismo, entonces no hay nadie superior a él. ¿Y por qué tiene que jurar entonces? Como diciendo a Abraham, tú no me vas a jurar, porque tus obras no van a añadirle este pacto glorioso que hice con el Hijo eternamente, desde antes de la fundación del mundo. Tú no le vas a añadir a Abraham, por eso yo voy a jurar por mí mismo, Abraham, para que veas que toda promesa que te di en el pasado, que ese sacrificio de cordero que te di en el pasado, ahora representaban a mi Hijo Cristo, con el cual yo hice el pacto y con el cual yo tenía que jurar conmigo mismo para decirte, Abraham, que todo lo que te había dicho lo voy a cumplir. En términos generales, pero hay que analizar todo Génesis 22, el día de hoy ya no nos alcanza. Génesis 22 hay que analizarlo detalle a detalle para ver que realmente, porque Dios jura. ¿Qué representaba un juramento en el Antiguo Testamento? ¿Qué representaba? ¿Qué le estaba dando a entender a Abraham cuando juraba por sí mismo? ¿Por qué Dios tiene que jurar? ¿Por qué? ¿Qué representaba todo esto? ¿Cuál es el tipo y la figura de Cristo en todo esto? ¿Dónde entra Cristo? ¿Por qué Abraham ve a Cristo? ¿Por qué hay una visión del Cristo eterno en Abraham? ¿Por qué hay una visión del pacto eterno? Abraham tuvo una visión del pacto eterno, ¿sabía? Por eso dice en Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 11 dice que muchos de los hombres, incluyendo Abraham, no alcanzaron las promesas, ¿sabía? Las vieron de lejos. Pero en Hebreos capítulo 6 sí dice que Abraham alcanzó la promesa. ¿Sí sabía? ¿Sí la alcanzó? Sí la alcanzó. Dios siempre le fue aclarando a Abraham poco a poco, hasta que le llevó una visión perfecta del Cordero eterno sacrificado en la cruz. Le dio una visión, y eso fue como el sello y la ratificación, no nada más de los pactos unilaterales y temporales que Dios hizo con Abraham como tipo y figura, sino hay una confirmación y una ratificación del pacto eterno que hizo en Cristo Jesús, porque Dios a Abraham, una vez que le mostró a Isaac, ya no le mostró a Isaac, ahora le mostró a Cristo, mi hermano. Y eso lo vamos a ver
cómo coincide con lo que dijo Cristo Jesús, cómo coincide con Hebreos, cómo coincide. Lo vamos a ver, y usted lo va a ver y se va a dar cuenta, uno, que unas cosas eran figurativas y otra cosa era de una realidad que Dios ya le estaba mostrando, inclusive a Abraham, el padre de la fe. Y se va a sorprender cómo hay una conexión perfecta. Por eso le digo yo, si venimos de una promesa y no engrana con el propósito eterno, desechemos esa enseñanza. Yo no tengo nada con mis hermanos que creen que vienen de una promesa, Abraham, no tengo nada. Pero la Biblia, la Escritura me dice otra cosa. No me dice que vengo de una promesa, me dice que vengo de un pacto. Por eso Hebreos 13:20, los que digan que Hebreos 13:20, cuando habla de pacto eterno, de la sangre del pacto eterno, que está hablando del pacto que Dios hizo con Israel, que iba a darles un nuevo pacto, y los que dicen que ese es el pacto eterno, o sea, no coincide con el propósito eterno, porque si el autor a los Hebreos no cita ni menciona a Abraham, yo estaría de acuerdo con ellos. Pero si el autor a los Hebreos cita a Abraham haciendo referencia a un pacto eterno, haciendo referencia a una sangre eterna, entonces ya no está hablando del pacto que Dios hizo con los judíos como nuevo pacto, sino está hablando de la sangre de un pacto eterno literal. Muy bien, pues pongámonos de pie y démosles gracias al Señor. Démosle gracias a nuestro Rey, porque Él es el único que nos enseña. Si quiere repetir conmigo: Espíritu Santo, enséñanos esta verdad. No queremos errar en lo que estemos enseñando y recibiendo de ti. Enséñanos, Espíritu Santo. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y la oportunidad de poder expresarte de esta manera a través de la enseñanza. Gracias te damos por ese amor incondicional. Gracias por ese pacto eterno. Gracias porque nos muestra la realidad de lo eterno, Espíritu Santo. No queremos errar en palabra, como dijo Santiago, sino al contrario, queremos ser enseñados por ti, Espíritu Santo, para conocer esta realidad, Señor, esta verdad acerca de este tema, porque sabemos, como dice el autor a los Hebreos, que es una ancla firme para el alma el entender esto. Es aquello que nos cimenta en Cristo y nos da un crecimiento en Cristo, el entender esto, Señor. Nunca lo haremos para contradecir a otros, sino al contrario, para edificar a tu iglesia. Que realmente salga la verdad a la luz y no nuestras ideas preconcebidas, Señor, no nuestros pensamientos humanos, sino que seas tu Espíritu Santo dirigiéndonos, guiándonos, enseñándonos, Señor. No queremos ser nosotros en nuestra humanidad tratando de tener un criterio, una postura acerca de esta realidad, Señor, sino al contrario, enseñados por ti, precioso Espíritu Santo, porque tú siempre glorificas y exaltas a Cristo sobre todas las cosas. Y para aquellos hermanos que aún no entienden el pacto eterno, unilateral e incondicional, y no entienden que es por gracia todo, Señor, oramos por ellos, para que se caiga toda venda de legalismo, donde quieran agregarle obras a esta maravillosa obra perfecta de Cristo en la cruz. Porque nada podemos agregarle, Señor. ¿Qué podemos hacer para poder agregarle a lo que tú hiciste? Nada, absolutamente nada. Nada podemos hacer. Solamente recibir los beneficios de este glorioso pacto de sangre, de la sangre preciosa y costosa que se derramó en esa cruz. Gracias te damos porque no te quedaste en la cruz, sino que también resucitaste, Señor. Y si no hubieras resucitado, vana fuera nuestra fe. Por eso te damos gracias, porque cuando tú resucitaste, resucitamos juntamente contigo. Y fuimos sentados en un lugar de honor, en los lugares celestiales, no por nuestras obras, sino por tu gracia maravillosa. Por eso estamos agradecidos, Cristo.
agradecidos por tu amor, agradecidos por tu fidelidad. Gracias porque las añadiduras se manifiestan. También larga vida sobre la tierra, sanidad en los cuerpos, por causa del propósito, por causa del Cordero, por causa de ese pacto eterno de sangre. Creemos que por tus heridas hemos sido sanados. Las añadiduras vienen a manifestarse en los cuerpos de cada uno de tus hijos, Señor, para que ellos puedan expresarte de una manera correcta, sana y libre, y que no hay impedimentos por lo cual tú te manifiestas a través de ellos, Señor. Creemos que muchos vienen al conocimiento de la verdad, porque la verdad eres tú, Cristo, y fuera de ti no hay otra verdad. Por eso no creemos que venimos de una promesa o nombre, sino de un pacto glorioso y eterno. Y para ello estamos agradecidos contigo. Gracias, gracias por todo. Gracias por cada hermano que estuvo conectado. Gracias por lo que van a ver en esta enseñanza. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que ellos podrán ver esa manifestación, no nada más en lo interno de su corazón, sino externamente. El entender que hubo una sangre eterna que se derramó de un Cordero glorioso y eterno. Ellos lo podrán ver manifiesto en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Y siempre te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza para ti, en Cristo Jesús. Amén. Y podemos darle un fuerte aplauso porque Él se lo merece. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Muy bien, pues los que no hayan recibido a Cristo pueden hacerlo como un acto de fe. Te recibo en mi corazón, en mi vida, dígale al Señor. Los que están enfermos reciban la sanidad en sus cuerpos en el nombre de Cristo Jesús, porque el poder del Espíritu está presente, palpable siempre, para restaurar toda deficiencia física que usted tenga. Créalo que por la llaga de Jesús usted fue sanado ya. Y todos los demás igual nos despedimos en Cristo Jesús. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de los que estuvieron conectados, al pastor Guido, a Rosalba Morales, a todos los que estuvieron ahí conectados. No sé quién más estuvo conectado. Bueno, estoy viendo a Brenda, ahora bendecida en Cristo, y todos los que estuvieron ahí conectados, el hermano Ricardo Avilés, el pastor Federico, y todos los que en cierta manera van a ver de manera diferida esta enseñanza. La pastora Luz María acá también de Colombia, que a veces lo ve de manera Luz Marina Cruz, mira, aquí está ya. Un fuerte abrazo, pastora, hasta Colombia también, y al pastor Guido también de Colombia. Un abrazo para ustedes, les amamos en Cristo Jesús, y nuestra única intención es colaborar un poquito más, un granito de arena más a la edificación de cada uno de ustedes, para que tengan un crecimiento y todos tengamos un crecimiento en Cristo Jesús. Muy bien, nos despedimos. Gracias y paz a cada uno de vosotros. Bendecidos en Cristo. Amén.